vamos con la exposición del doctor David Cordero. Él es director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional, máster en Derecho, perdón, con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Y el tema que abordará el profesor David Cordero es el derecho a la vida. Bienvenido, estimado David, lo escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Puedo compartir pantalla? Estoy habilitado. Sí, adelante. Perfecto. Ya, muy bien. No sé si... Ok, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Listo, muchas gracias por la invitación. Me han pedido que les hable del derecho a la vida en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es un tema bastante amplio, así que ha sido un reto realmente tratar de presentarles las cosas más relevantes, digamos, desde mi punto de vista de las discusiones actuales que existen en el sistema interamericano. El derecho a la vida podría parecer un derecho, digamos, sencillo, ¿no? Versus la exposición que acabamos de escuchar de Salim, en efecto, el derecho a la integridad personal, sobre todo por cuánto es un derecho progresivo, digamos así, ¿no es cierto? Se puede afectar de una forma leve hasta llegar a un grado de afectación alto, y eso implica tener algunos criterios técnicos, ¿no? Que muy bien los ha sabido expresar Salim para poder determinar si hablamos de tortura, de un trato cruel, inhumano, degradante. En general, el derecho a la vida podríamos decir que es un poco más sencillo en el sentido de que es el derecho a estar vivo, ¿no? Entonces, es un derecho que no es gradual en principio, sino que sería de alguna manera un derecho absoluto en principio. Pero vamos a ver que tenemos algunas discusiones interesantes con respecto al contenido del derecho a la vida que se sigue desarrollando, ¿no? Y vamos a ver que algunas incluso son polémicas. Voy a hablarles de tres elementos, tres instituciones que discutimos respecto al derecho a la vida en el sistema interamericano. La primera es la ejecución extrajudicial. La segunda es la desaparición forzada de personas. Y finalmente, esta idea del derecho a la vida digna. Entonces, empecemos con el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Que recoge el derecho a la vida. En general, vamos a ver algunos elementos interesantes. En el artículo 4.1, por ejemplo, nos habla que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, es decir, a que no se interfiera de forma de no sufrir una interferencia externa que prive de la vida a la persona, ¿no es cierto? Este derecho está reconocido en general a partir del momento de la concepción. Este también nos plantea un elemento bien importante que ya vamos a analizar, ¿no? Dice a partir del momento, en general a partir del momento de la concepción, lo cual también abre un campo de interpretación que ya vamos a hablar. Y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto de ser privado de la vida arbitrariamente tiene una connotación lógica importante. Si es que hay formas de ser privado de la vida arbitrariamente, deberían existir también formas de privar la vida que no sean arbitrarias, ¿cierto? Y además, si tenemos una institución llamada ejecución extrajudicial, debería existir también una ejecución judicial. ¿Cuál es esa forma no arbitraria de privar la vida o esa ejecución judicial? Esa es básicamente la pena de muerte, ¿no? Y los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de la Convención Americana nos establece un régimen respecto a la pena de muerte, ¿no? Recordemos que nuestros países, los que son parte de la Organización de Estados Americanos, tienen distintas legislaciones y en varios de estos países todavía existe la pena de muerte, siendo posiblemente el caso más importante, más famoso, el de Estados Unidos, ¿no?
Entonces, en la discusión sobre la redacción de la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien varios países ya habían abolido la pena de muerte y existía tal vez una fuerte corriente internacional por la abolición de la pena de muerte, eh, no se llegó a poner una prohibición absoluta, sino que se reguló. ¿Cuáles son esas regulaciones? Vamos a verlo rápidamente. La primera es que solamente cabe en contra de los delitos más graves, ¿no?, del sistema jurídico. En segundo lugar, no se puede restablecer en los países en los que ya ha sido abolida la pena de muerte. En cuarto lugar, en tercer lugar, no se puede dictar en contra de delitos políticos ni delitos comunes conexos a los delitos políticos. En quinto lugar, no se puede aplicar a personas menores de 18 años o mayores de 70, ni a mujeres en estado de gravidez. Y finalmente, una persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena. El indulto o la conmutación de la pena va a depender del estado que esté dictando la pena de muerte, ¿no?, en el que la persona acusada se encuentre. La amnistía tiene otro tipo de conmutación, interesante también, porque la figura de la amnistía, ¿no?, además tendría que ver, bueno, obviamente tendría que ver con la posibilidad jurídica, igual dentro dentro del sistema interno, de perdonar el delito, ¿no? Ok, entonces, estos son los 5 puntos del artículo 4 de la Comisión Americana respecto a la pena de muerte. Parecería ser que esto está zanjado. Sin embargo, por ejemplo, en nuestros países, yo sé que hay personas de varias partes de América, pero por ejemplo, en nuestro país de Ecuador, nosotros tuvimos una elección presidencial hace muy poco y al menos nosotros contamos 4 candidatos proponían que se vuelva a establecer la pena de muerte en nuestro país. Y la pena de muerte en nuestro país ya fue abolida hace varias décadas. Nuestra constitución prohíbe la pena de muerte, está contemplado en nuestra constitución. Entonces, sin embargo, sigue estando en el discurso político esta posibilidad de que se vuelva a la pena de muerte, así que no es una discusión superada, ¿no? Obviamente, en los países en que ya se ha abolido la pena de muerte y que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, volver a establecer la pena de muerte no sería fácil, ¿no? Implicaría posiblemente, en el caso ecuatoriano, una reforma constitucional. Significaría además denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene una disposición similar, y también la Convención en contra de la pena de muerte, ¿no?, que también es signatario del Estado ecuatoriano. Entonces no es fácil. Y por otro lado, dentro del sistema constitucional ecuatoriano mismo se discute si es que se podría reformar la Constitución de manera regresiva en cuanto a derechos. Ya hay una discusión abierta, depende a qué constitucionalista ustedes le pregunten, en el país siempre está este tema en discusión, pero en general nuestra Constitución del 2008 contempla una obligación de desarrollo progresivo de los derechos y de prohibición de regresividad. Se discute que si es que una nueva Asamblea Constituyente estaría, digamos, limitada por esa disposición. Sin embargo, digamos, nosotros tenemos que entender que estamos en un contexto internacional y que con todos estos candados que tendría en este caso Ecuador para no restablecer la pena de muerte, sería muy complejo que logre hacerlo, ¿no? Ok, entonces este es el tema de la pena de muerte que, como les digo, tal vez sea el punto más sencillo de esta discusión. Vamos a ver a continuación el desarrollo respecto al artículo 4.1, las discusiones que se dan alrededor del artículo 4.1 de la Convención. En primer lugar, hablemos de la ejecución extrajudicial. La ejecución extrajudicial se entiende como la privación de la vida por parte de un agente del Estado, ¿no? Aquí tenemos el primer caso de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, del año de 1988, esta sentencia que es la sentencia de fondo, en donde se habla de que en principio es imputable al Estado toda violación a los derechos
reconocidos por la Convención cumplida el acto del poder público por parte de un agente del Estado, ¿no? Esta es la primera aproximación. Entonces, cuando un agente del Estado comete una violación de derechos humanos, le genera inmediatamente responsabilidad al Estado, ¿no? Esta es la forma más sencilla de entender la responsabilidad internacional, que sería la responsabilidad directa por actos de agentes estatales. Existe otra forma de responsabilidad directa que opera por actos de terceros, ¿no? Cuando estos terceros o estos particulares colaboran o actúan bajo la colaboración, aquiescencia y tolerancia de las autoridades públicas. Este caso que les traigo a colación aquí es el caso de la masacre de Mapiripán versus Colombia en el año 2005, en donde un grupo de paramilitares ingresaron a la población de Mapiripán y ejecutaron extrajudicialmente a un grupo de personas que habitaban en esta población. Sin embargo, se demostró que en esta población, en este lugar, había estado primero el ejército colombiano, que el ejército colombiano había, al saber que, o sea, llegó el ejército colombiano, preguntó si es que en esta población conocían el paradero o tenían información acerca de la guerrilla. No encontraron las respuestas que buscaban por parte de la población. Ellos se retiraron a sabiendas que detrás de ellos venían los paramilitares digamos, hacer otro nivel, de alguna manera, otro nivel de interrogatorio. Cuando llegaron los paramilitares, también se demostró que los paramilitares habían llegado coordinando su llegada con las fuerzas militares, pero además habían llegado en equipos o en helicópteros del ejército colombiano. Entonces, con todos estos elementos, la Corte estableció que a pesar de que los paramilitares no eran parte del Estado, actuaron con colaboración, aquiescencia y tolerancia con las fuerzas, respecto a las Fuerzas Armadas del Estado, y en este sentido le generan responsabilidad directa al Estado colombiano, ¿no? Finalmente, nosotros tenemos la responsabilidad indirecta por actos de terceros. Es decir, ¿qué pasa cuando no tenemos ninguno de estos elementos? Es decir, no tenemos un agente del Estado privando de la vida de una persona, no tenemos tampoco un privado que actúe con colaboración, aquiescencia o tolerancia por parte del Estado. Tenemos que recordar que el artículo 1.1 de la Convención Americana nos establece dos obligaciones genéricas respecto a la tutela de los derechos. Una obligación de respeto, es decir, una obligación negativa en que el Estado tiene que abstenerse de realizar acciones que violen los derechos humanos, pero también tiene una obligación de garantía. La obligación de garantía, en cambio, es una obligación positiva y consiste en tomar acciones que permitan la protección de los derechos humanos dentro de un Estado. Entonces, puede ser que un tercero totalmente independiente del Estado pueda generarle responsabilidad. Sí, podría ser que estos hechos le generen responsabilidad siempre y cuando el Estado no cumpla con estas 4 tareas que tienen que ver con la obligación de garantizar, ¿no? En primer lugar, tiene que prevenir razonablemente las violaciones de derechos humanos. Quizá el ejemplo más fácil de una prevención es la ley penal, ¿no? El tipificar, por ejemplo, el asesinato, el homicidio, es una forma de prevención, no es la única. Cuando hablamos de feminicidios, por ejemplo, se vuelve mucho más complejo porque además de los tipos penales que se puedan establecer, estamos hablando de una práctica culturalmente aceptada, ¿no? Y que además de alguna manera se difumina en los operadores de justicia, en fiscales, en el público en general, que de una u otra manera trivializa o justifica la violencia en contra de las mujeres, y eso lleva, por supuesto, a que sean menos receptivos los órganos en general de la función judicial a acoger o actuar de forma seria en este tipo de procesos. Entonces, la prevención razonable ahí no va a ser solamente el tipo penal, posiblemente implique políticas públicas que traten de atacar
aquellos elementos culturales de la violencia en contra de la mujer, por poner un ejemplo. La prevención debe ser razonable. Luego está la obligación de investigar seriamente con todos los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido. Esta es una obligación de comportamiento o una obligación de medio. Es decir, lo que tiene que demostrar el Estado es que realizó todas las acciones que razonablemente se le podían solicitar al Estado dentro de la investigación. No significa que tiene que haber llegado hasta la sanción. Sin embargo, sí tiene que demostrar que realizó una investigación seria. Luego tiene que aplicar las sanciones pertinentes a la pena. Esto también es importante y ha sido discutido por la Corte en casos en donde, por ejemplo, ante un crimen de tortura, por ejemplo, se le aplica a la persona culpable tipos penales atenuados, ¿no? Buscando generar impunidad respecto a los hechos. Y finalmente, una reparación adecuada, ¿no? Y en eso la Corte Interamericana ha desarrollado esta noción de la reparación integral, que seguramente también va a ser topada en este seminario. Yo no voy a entrar mucho en este tema, pero es fundamental que además de la prevención, investigación y sanción, se repare a la víctima. Un delito cometido por un tercero que no tiene nada que ver con el Estado, que haya sido prevenido, investigado e incluso sancionado, si es que no existe además una reparación a la víctima, podría ser susceptible de responsabilidad internacional al Estado. Finalmente, sobre este punto, sobre el 4.1, está esta expresión de que generalmente sería entendido la protección de la vida desde la concepción. Y en ese sentido se discutió la Corte esta expresión en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica del año 2012, llegando a algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la Corte establece que el embrión no puede ser entendido como una persona para efectos del artículo 4.1. Es decir, el embrión sería un objeto de protección, pero no un sujeto de derechos. Esto es importante. En segundo lugar, establece una definición respecto a la palabra concepción y dice que la concepción tendría lugar desde el momento en que el embrión se implante en el útero. El caso Artavia Murillo era un caso en donde se discutía la fecundación in vitro, ¿no? Sin embargo, esta discusión del momento de la concepción es interesante. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, hace algunos años, nosotros discutíamos si la píldora anticonceptiva de emergencia o la píldora conocida popularmente como la píldora del día después era o no era abortiva, por ejemplo, ¿no? A pesar de que los efectos de esta pastilla era impedir la implantación del producto de la concepción, ¿no es cierto?, dentro del útero. Entonces, lo que dice la Corte es que antes de la implantación no existiría concepción como tal. Finalmente nos habla de que la protección del derecho a la vida, con arreglo a la disposición de que sería reconocido en general como se reconoce la vida en general desde la concepción, nos habla de que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional. Y con esta definición, la Corte Interamericana abre la puerta a que existan modalidades de aborto que estén obviamente reguladas, obviamente que tienen que ser la protección legal que le dé cada estado a la vida desde la concepción, sería gradual e incremental, ¿no? Más débil o dándole mayor prevalencia a los derechos de la mujer o los derechos sexuales y reproductivos en las primeras semanas o meses del embarazo, y incrementándose durante el desarrollo del embrión. Entonces, esta discusión respecto al concepto de la vida ha llevado al momento del inicio de la vida, ¿no? Ha llevado a que varios países discutan la legalización del aborto, cosa que ya ha ocurrido en algunos países, ¿no? Tal vez el ejemplo más reciente es el ejemplo argentino, con un aborto ya libre, y el ejemplo ecuatoriano, que tal vez es más reciente todavía, en donde ya se legalizó el aborto por violación, por la causal de violación. Ok, vamos a pasar al siguiente
la siguiente institución cobijada dentro del artículo 4, que es la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es una violación múltiple y compleja, ¿no? Básicamente y lamentablemente, como lo establece la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas es una práctica latinoamericana, lo cual no es motivo de orgullo, por supuesto. Ya en los años 70, 80, en las dictaduras militares que existieron en nuestro continente, muchos estados, en búsqueda de impunidad, ¿no es cierto?, asesinaban a los detenidos y disponían de sus cuerpos. A esta práctica se le denominó la desaparición forzada de personas. Es una violación múltiple porque viola varios derechos fundamentales que están reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, y es continuada porque la violación no se detiene hasta que se sepa a ciencia cierta qué pasó con la persona que ha desaparecido, ¿no? Aquí tenemos el caso Goiburu versus Paraguay del 2006, que nos habla de esta característica de violación múltiple y continuada. ¿Cuáles son los elementos de la desaparición forzada? Estos elementos han sido constantes dentro de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aquí tenemos el caso de los miembros de la aldea Chichupac versus Guatemala del año 2016, que nos establece los 3 elementos para establecer una desaparición forzada de personas. En primer lugar, debe existir una privación de la libertad. En segundo lugar, debe haber intervención directa de agentes estatales o aquiescencia de estos. Y en tercer lugar, la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. El primer caso, como les decía, del sistema interamericano, el caso Velázquez Rodríguez, precisamente trata de la detención de un profesor, del señor Manfredo Velázquez Rodríguez, que fue llevado a una comisaría y que cuando sus familiares se acercaron a preguntar qué había pasado, ¿no es cierto?, seguramente llevándole un abogado o para tratar de entender los motivos de la detención, la policía les manifestó que él ya había sido liberado, ¿no? Y nunca más se pudo saber el paradero de esta persona. Entonces, ese es el modus operandi de la desaparición forzada de personas. Conocemos de los vuelos de la muerte que se realizaban en Argentina, en Chile, en las épocas de la dictadura, ¿no es cierto? Esta práctica de detener a las personas y lanzarles al mar desde helicópteros o desde aviones. Todo esto se puede considerar desaparición forzada de personas porque existe privación de la libertad, intervención de agentes estatales y negativa del Estado de reconocer la suerte o paradero de la persona desaparecida. Aquí hay dos elementos adicionales. El tema de la prueba es muy importante porque muchos estados pedían a las víctimas o a los representantes de las víctimas que demuestren la desaparición. Una cosa lógicamente bastante compleja. Lo interesante de la jurisprudencia de la Corte, igual ha sido constante en afirmar esto, es que cualquier intento de poner la carga de la prueba en las víctimas o sus familiares se aparta de la obligación del Estado señalada en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay una especie de inversión de la carga de la prueba. Si es que la persona desaparece en custodia del Estado, es el Estado quien tiene que demostrar qué pasó con la persona y no los familiares de la persona desaparecida demostrar que el Estado, qué hizo el Estado con la persona desaparecida. Vamos a hablar de un caso rápidamente, de un caso ecuatoriano, perdón, en el cual el Estado de Ecuador trató de enmarcar la sistematicidad de la desaparición forzada como un requisito de la institución de desaparición forzada de personas. Esto hay que aclararlo, ¿no? Si bien es cierto en varios países, como ya lo hemos dicho, ¿no?, en Argentina, en Chile, la desaparición forzada de personas era una práctica estatal y por tanto y se realizó de forma sistemática. El efecto de que la práctica sea sistemática es que le permite a la Corte presumir algunos hechos como ciertos.
pero eso no necesariamente ocurre en todos los casos. ¿Ok? Este es el caso Arom Sujur versus Paraguay del año 2019, en donde la Corte dice que los hechos de este caso no se enmarcan dentro de un contexto de prácticas sistemáticas y generalizadas de desapariciones forzadas y por tanto no es aplicable una presunción en contra del Estado en relación a lo sucedido. Es decir, al menos las víctimas tenían que demostrar que la persona había sido privada de su libertad. Ante el desconocimiento absoluto del paradero de una persona, no se podría asumir que era una desaparición forzada de personas, a menos que nos encontremos dentro de una práctica sistemática, ¿no? Pero la sistematicidad no es un elemento de la desaparición forzada de personas. Finalmente, la última pregunta que planteo es, ¿solamente se da la desaparición forzada de personas desde el ámbito carcelario? La Corte Interamericana, el caso Isaza Uribe versus Colombia del año 2018, ha dicho que no, ¿no? Dice la Corte que la jurisprudencia del sistema ha previsto y prohibido las más graves formas de desaparición forzada, lo que no debe entenderse como comprensivas de todas las modalidades posibles de esta gravísima violación de derechos y excluyentes de otras no previstas. Es decir, a pesar de que todos los casos que hemos tenido de desapariciones forzadas de personas en el sistema interamericano hayan sido en el contexto de una detención dentro del sistema carcelario, ¿no es cierto? Esto no es excluyente de otras formas de desaparición forzada que puedan enmarcarse dentro de estos tres elementos de los cuales nos hemos referido. Así llegamos al caso Huachalá Chimbo versus Ecuador, un caso cuya sentencia aún no ha salido y debería salir este año. La audiencia ante la Corte ocurrió el año pasado. Este caso es interesante porque sería la primera vez que la Corte Interamericana discuta sobre la desaparición forzada de personas fuera del sistema carcelario. Este caso trata de la desaparición de Luis Eduardo Huachalá Chimbo en un hospital psiquiátrico público. Los médicos, enfermeras y personal de salud que trabajaban en este hospital público eran agentes del Estado, por definición. Ellos trabajaban para el Estado, estaban en un hospital público. La persona, cuando ingresa a un hospital psiquiátrico, se considera, según la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como privada de la libertad. Es una forma de privación de la libertad el internamiento de un hospital público, en un hospital psiquiátrico, y finalmente el hospital psiquiátrico del cual desapareció esta persona se ha negado a responder, a explicar qué es lo que le pasó a Luis Eduardo Huachalá Chimbo, que ya lleva más de una década desaparecido. Entonces, este caso seguramente va a establecer un hito, no sabemos en qué sentido salga. Quienes litigamos del caso, le planteamos este caso a la Corte como un caso de desaparición forzada de personas. Vamos a ver si es que la Corte decide adoptar esta nueva casuística, ¿no? Que no estaría incluida dentro de los casos que ya ha resuelto la Corte Interamericana. Entonces, este caso les dejo como inquietud para que ustedes sigan la jurisprudencia de la Corte y lo lean cuando salga, ¿no? Que seguramente será muy pronto. Finalmente, otro desarrollo importante del derecho a la vida es la noción del derecho a la vida digna. En el caso Yaque Axa contra Paraguay, la Corte Interamericana analizó cuál debería ser el alcance del derecho a la vida. Si es que el derecho a la vida tiene que ser interpretado de una forma restrictiva, es decir, como el derecho a no ser asesinado, básicamente, o si es que tiene que ser un derecho que se entienda de una forma mucho más amplia. La Corte habla de que el derecho a la vida es un derecho fundamental, base de todos los otros derechos, y que por tanto no debería ser interpretado de forma restrictiva. Y nos habla la Corte Interamericana de que este derecho, de que existiría también un derecho a la vida digna, es decir, un derecho que garantice condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona. Y en base a esa concepción de vida digna, además los estados están obligados de adoptar medidas positivas concretas orientadas a la satisfacción de este derecho a la vida digna.
Este es un tema importante, sobre todo considerando, digamos, las discusiones sobre políticas públicas y derechos humanos que estamos teniendo en nuestra región. Cada vez más en varios países se discute si es que los derechos fundamentales tendrían que estar reducidos a esta noción de los derechos civiles y políticos. La propia Convención Americana de Derechos Humanos recoge, salvo por el artículo 26 de la Convención, derechos que caen dentro de esta categoría de derechos civiles y políticos, que son básicamente libertades y derechos de participación. En nuestro país igual tenemos discursos de varios lugares, entiendo que en otros países también, de varios sectores políticos que nos hablan de que la salud, la alimentación, la educación no deberían ser considerados derechos, que no son derechos, que básicamente los estados no deberían estar abocados a la protección de estos derechos y claro, abogan por un derecho o por un estado mínimo que garantice básicamente la vida, la propiedad y la libertad y no el reconocimiento de estos otros derechos que resultan también importantes para tener o para cumplir esta noción de la vida digna. Nos dice este caso ya que AXA nos da algunas luces de qué serían o qué derechos estarían integrados dentro de esta noción de la vida digna y encontramos ahí el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación y el derecho a los beneficios de la cultura. Pero además, siendo este caso un caso de pueblos indígenas, nos habla de que además estarían todos los derechos propios de los pueblos y nacionalidades indígenas contenidos en el convenio 169 de la OIT. Entre los principales, el derecho al territorio, el derecho a mantener o tomar decisiones sobre sus opciones de desarrollo, así como el derecho a la consulta previa, entre otros derechos contenidos en el convenio 169 de la OIT. Con esta sentencia, con la sentencia del caso Yaque AXA, se abre un campo de litigio dentro del sistema interamericano referente a derechos ambientales, económicos, sociales y culturales, ¿no? Y ya en algunas sentencias posteriores al caso Yaque AXA se ha declarado la violación a este artículo 26 en conexión con estos otros derechos. Es decir, que el sistema interamericano en este momento, gracias a la interpretación evolutiva de la Convención Americana y los otros instrumentos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos encontramos ante un sistema en que no se tutelan solamente esta noción clásica de los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, pero además los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Todo esto para la Corte Interamericana integra la noción de vivir una vida digna, ¿no? Que es también contenido del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Voy a parar ahí para tener un poco de tiempo para atender las preguntas que tenga el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, igualmente, estimado doctor. Bueno, vamos a ir en orden de las personas que han levantado su mano. En primer lugar, escucharemos a Wendy Rodríguez y posteriormente a Valeria Vázquez. Le escuchamos, estimada Wendy. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo se consideraría la violación del refugio por parte del Estado protector en relación a los... No le escucho. Hola. ¿Ahora sí? Está súper bajo su micrófono, doctora. ¿Cómo se consideraría? No se escucha. Escríbanos la pregunta, doctora, por favor. Mientras tanto, vamos con la pregunta de Valeria Vázquez. Buenas noches, doctor, estimados doctores. Pues felicito en primer lugar la ponencia del doctor Cordero. Tengo una pregunta. Si bien usted trae a colación la vida digna, ¿por qué en el Ecuador no se aplica la eutanasia? Pues es cierto que las personas tienen vida, pero no una calidad de vida. Y si nuestra Constitución protege la muerte digna, ¿por qué no protege también la vida digna? Gracias. Si ves, por eso es relativo, no es absoluto. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Si vamos al caso ecuatoriano,
Yo diría que el caso ecuatoriano es un poco particular. Tal vez nosotros tenemos una de las constituciones más nuevas de la región, por lo menos. O ya mismo viene la chilena, esa será la más reciente, pero eh, nosotros tuvimos la suerte en el 2008 de poder incorporar varias instituciones del sistema interamericano de derechos humanos, como este avance de la vida digna al que yo me refiero, ¿no? Y en la Constitución ecuatoriana ustedes ya van a encontrar estas dos nociones, positiva y negativa del derecho a la vida. Van a encontrar que todas las personas tienen derecho a la vida y también a una vida digna, ¿no? Entonces, interpretar la vida digna como el derecho a morir dignamente, yo creo que es perfectamente posible, ¿no? Ya varios países lo han hecho. Tenemos jurisprudencia en España, tenemos jurisprudencia en Colombia, también se ha discutido este tema. Yo creo que se puede llegar al punto de la discusión de una muerte digna. No es algo que está reconocido en la Constitución todavía. Eh, mm, creo que recibiría bastante oposición si es que se lo hace por vía de reforma constitucional, pero sería perfectamente posible alegar este derecho a vivir, o más bien a morir dignamente, en base a la disposición precisamente del derecho a la vida digna contenido en la Constitución. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, la Constitución ecuatoriana, en su artículo 11, tiene una cláusula abierta, ¿no? Dice que además de los derechos contenidos de la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, también se entenderán o también se reconocerán los derechos que deriven de la dignidad humana de las personas. Nosotros hemos entendido en la teoría como esta cláusula abierta como la posibilidad de exigir el reconocimiento de nuevos derechos que no están contemplados en la Constitución. ¿Cómo los exigimos? Esa es otra pregunta, ¿no? Pero si es que está contemplado en la Constitución esta posibilidad, lo podríamos hacer vía jurisdiccional. Incluso nosotros tenemos un derecho en la Constitución ecuatoriana llamado el derecho a la resistencia, que dice que las personas pueden rehusarse a obedecer órdenes de autoridades competentes cuando están protegiendo sus derechos fundamentales o cuando buscan el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces, digamos que la Constitución en estas dos disposiciones deja abierto el campo a que se escriban o se reconozcan nuevos derechos, ¿no? El derecho a morir dignamente podría ser uno de ellos. Muy bien, la pregunta de Wendy Rodríguez dice, ¿cómo se considera la violación de la calidad de refugio ante la transgresión de elementos formales para la extradición de alguna persona? Bueno, la idea para los cursantes es que pudieran formular preguntas en relación con los tópicos que vamos abordando. No sé, doctor, si quisiera hacer alguna referencia al tema. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo se considera la violación de la calidad de refugio ante la transgresión de elementos formales para la extradición de alguna persona? La verdad no entiendo la pregunta. No sé si Wendy le puede reformular, por favor. Bien, mientras tanto vamos con la pregunta de Siwima Rojas. Le escuchamos. Sí, buenas noches, profesor. Yo quería saber si en la desaparición forzada concurre algún factor teleológico, es decir, si se requiere que el Estado cometa estos actos con una finalidad determinada, tal vez una finalidad política o el fin o el factor subjetivo teleológico, digamos, es indistinto para su comprensión. Gracias, profesor. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. En realidad, la jurisprudencia de la Corte no establece un requisito de finalidad en cuanto a la desaparición forzada, ¿no? Y dentro de la casuística de la Corte encontramos casos como el caso de los hermanos Restrepo, por ejemplo, ¿no? Bueno, muy famoso en Ecuador, pero no, seguramente no en todo el continente, en donde dos estudiantes, uno adolescente, uno menor de 18 años, el otro apenas mayor de 18 años, fueron capturados para interrogarlos por parte de la Policía Nacional y posteriormente fueron ejecutados. Dice de información que se ha podido obtener del tema que uno de los chicos, mientras estaba siendo torturado para obtener información de él, falleció.
y que al otro lo mataron porque vio morir a su hermano y por tanto, digamos, era un testigo potencial de esta muerte. Pero, pero no existía una finalidad real ni siquiera de matarles a los chicos, ¿no? Sino que fue una cosa que ocurrió, digamos, por la naturaleza misma del acto ilícito de la tortura que estaban cometiendo los policías. En general, si es que sin que sea una característica o una condición para la desaparición forzada, sí podemos encontrar un elemento común en estos casos. Y ese elemento común es ocultar qué pasó con las víctimas, ¿no? Eso sí es un elemento común. En la mayor parte de los casos, como les comento, este caso de los hermanos Restrepo en Ecuador, lo que trataron de hacer al desaparecer los cuerpos era ocultar el crimen, ¿no? Y en general eso es lo que ocurre con las desapariciones forzadas. Por eso le lanzaban a la gente al mar en Chile, en Argentina. Lanzaban precisamente para ocultar los cuerpos, ¿no? Y de alguna manera hacer que desaparezca el cuerpo del delito, la prueba principal del delito. Sin embargo, eso no es una condición, no es una condición que esté establecido en la jurisprudencia del sistema. Ok, vamos con la pregunta de Silvia Aro. La escuchamos, Silvia. Muy buenas noches con todas y todos. Felicito primero a la organización y evidentemente a los excelentes profesionales pues, que nos están ayudando con esta capacitación. Doctor Cordero, cuando usted refiere el derecho a la vida digna, efectivamente se indica de que existe un análisis por parte de la Corte Interamericana en donde se amplifica este derecho en el sentido de que no se puede interpretar de forma restrictiva. Por ejemplo, yo tengo una inquietud con respecto a los privados de la libertad. En el tema de los privados de la libertad, la mayor parte de los centros, de alguna forma, permiten que exista el ingreso de sustancias estupefacientes, porque si es que no ingresan sustancias estupefacientes, prácticamente habrían mitines todos los días y habría un descontrol total. Esto, de alguna manera, también se puede considerar un atentado a una vida digna, teniendo en consideración de que los privados de la libertad están dentro de un centro de privación de libertad y son ya responsabilidad del Estado, y que su condición de vida digna efectivamente va a irse deteriorando por el consumo de sustancias y que no van a alcanzar tampoco ningún tipo de rehabilitación. Gracias por la pregunta, Silvia. Es una pregunta bastante compleja porque mezcla el deber ser con la realidad, ¿no? De que se vive dentro de los centros de rehabilitación social. En efecto, lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana respecto a pueblos indígenas a personas privadas de la libertad, manifiesta que son personas que están bajo una tutela especial por parte del Estado. Va a decir la Corte que aquellas cosas que las personas que no estamos privadas de la libertad podemos proveernos a nosotros mismos, las personas privadas de la libertad no lo pueden hacer si es que no está el Estado de por medio. Entonces, salud, educación, alimentación son cosas que necesariamente están a cargo del Estado y, por supuesto, también la seguridad y la vida de estas personas, ¿no? En Ecuador hace muy poco tuvimos una masacre en las cárceles, tuvimos 79 muertos en un día, el 23 de febrero de este año, como consecuencia precisamente de la falta de control que tenía el Estado respecto a los centros de privación de la libertad del país. Entonces, lógicamente que tener una vida digna para las personas privadas de la libertad está directamente en manos del Estado, ¿no? Y es su responsabilidad. En segundo lugar, con el tema del consumo de drogas, digamos, hay un tema importante respecto a si es que la droga es legal o ilegal. Yo creo que eso va a depender del país. En un sistema, en un país en donde se prime la autonomía individual y las decisiones libres de los ciudadanos, las drogas serían libres y lo que debería hacer el Estado es tomarlo como el consumo de droga como un asunto de salud pública y en ese sentido brindar suficiente asistencia a las personas que estén abusando del consumo de drogas para que ellas puedan entrar a terapia y puedan superar su adicción, más allá de criminalizar
el mercado, el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Pero esto se vuelve complejo, digamos, ese es el deber ser, y en ese sentido el Estado debería tener también, para garantizar una vida digna, algún tipo de plan de qué hacer con las personas privadas de la libertad que consumen sustancias estupefacientes. Pero en Ecuador el consumo de drogas es ilegal, ¿no? Y siendo ilegal, no se puede permitir de ninguna manera el ingreso de ningún tipo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas a los centros de privación de la libertad. De alguna manera, digamos, alguien podría incluso plantear una demanda por discriminación, diciendo que él quiere consumir H o quiere consumir algún tipo de droga fuera de la cárcel y que vive fuera de la cárcel, bajo el argumento de por qué a los presos sí les permiten consumir drogas y a las personas fuera de la cárcel no. Entonces, realmente lo que está pasando con el consumo de drogas en la cárcel es ilegal y debería ser una de las cosas que controle el Estado. Ahora, una cosa que usted mencionaba, Silvia, que tiene mucha razón, es que si la gente está muy acostumbrada al consumo de drogas, esto puede ser un factor por el cual se complique la situación dentro de la cárcel, no existan motines, existan algún tipo de revuelo dentro de la cárcel. Eso también tiene que ser abordado por parte del Estado de una forma responsable, ¿no? El Estado ecuatoriano desde hace casi 10 años ha tenido una política de incremento de personas privadas de la libertad mediante la maximización del sistema penal. Hay más delitos, hay penas más largas, hay más trabas para acceder, para salir del sistema mediante prelibertad, libertad controlada, rebajas, etc. Y por otro lado, ha tenido una política de disminución de inversión en el sector carcelario. Menos guías penitenciarios, menos psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esa desinversión en el sector carcelario, se les da mucho más control a las personas privadas de la libertad y además de las cárceles, y también a factores externos como el tráfico de drogas, ¿no? Para que ingresen a la cárcel. Entonces, más allá de solamente prohibir, que ya está prohibido por ley, por cierto, ¿no? El ingreso de drogas, la pregunta es, las personas privadas de la libertad que están dentro de la cárcel y que tienen la voluntad de dejar de consumir sustancias estupefacientes, ¿tienen las facilidades para hacerlo? ¿Tienen programas de tratamiento de adicciones? ¿Están identificadas dentro de la cárcel como personas que necesitan este tipo de tratamiento? Si es que lo tomamos como un tema de salud, de derecho a la salud, por supuesto debería ser tomado esto en cuenta, ¿no? Pero eso requiere inversión y eso es totalmente lo contrario a lo que ha venido haciendo el Estado ecuatoriano en los últimos años. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por las preguntas, estimado doctor. Una vez más, muchísimas gracias. Estamos sobre el tiempo justamente para que pueda ya arrancar la intervención del doctor Gonzalo Ramírez. Doctor David, pues le agradecemos mucho y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de la audiencia. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Espero que sigan disfrutando este estupendo evento. Muchísimas gracias. Y bueno, y estoy a las órdenes.